Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Alejandra Hernández Vega y soy la directora de Psicorred. Y el día de hoy, junto con la UTM Psicorred, preparó para ustedes pues esta conferencia sobre pedagogía del amor. Y para ello invitamos pues a una persona que me complace mucho presentarles, el doctor Miguel Ángel González, y que bueno, estoy segura que lo que preparó para nosotros será muy interesante y podremos reflexionar precisamente sobre este tema. Me voy a permitir pues saludarlo y presentarlo antes de darle la palabra. Y el doctor Miguel Ángel Gómez cuenta con estudios de licenciatura en psicología educativa, tiene una maestría en psicología de la educación, perspectiva psicoanalítica, tiene 2 doctorados, el primero de ellos en investigación psicoanalítica y el segundo en ciencias de la educación. Es docente de educación media superior en diferentes instituciones del país y ha participado como ponente en diferentes congresos. También ha dado talleres y bueno, tiene un largo camino recorrido como un gran profesionista dentro del campo educativo. Y pues es un gusto, doctor Miguel Ángel, tenerlo aquí. Gracias por aceptar la invitación y pues le cedo la palabra para que usted nos comparta lo que estoy segura que preparó para nosotros con muchas ganas. Muchas gracias, maestra Alejandra. Muchas gracias a la UTEM por el espacio y por tratar de hacer llegar en estos momentos, en estos tiempos, el conocimiento, los saberes a la grosso de la población. Como les decía, no solamente, te lo comentaba y se los comentaba, no solamente esta idea de la pedagogía del amor está dirigida a docentes, está dirigida a padres de familia, está dirigida a público en general para entender esta relación que se tiene muy intrincada. Y de hecho, yo les comentaba y te comento que el amor es la excusa para poder hablar de educación. Realmente les comentaba y a grosso modo les diré más o menos cuál es la intención de esto. Yo estaré hablando un poco de la historia de los griegos, en cómo surge esta fuerza, la fuerza del amor, ¿no? Hay hasta canciones que van dirigidas al amor, hablamos de amor para todo, el amor a la patria, el amor al fútbol, el amor a la camiseta, el amor a la pareja, ¿sí? Simple y sencillamente el amor, pues obviamente es una fuerza de cohesión. Decía Heráclito en los presocráticos que el amor es una fuerza que cohesiona, ¿sí? Que hay una lucha constante en la construcción del universo, del arjé, el principio de las cosas, hay una lucha constante. Pero él dice que esa lucha genera una cohesión y que es amorosa. Y después se viene utilizando el amor en los griegos con varias significaciones, como acuérdense que los griegos, o recuerden que los griegos nos hablaban un poco de la cuestión mitológica. Entonces ellos le dan nombre a Eros, es decir, nombre al amor, y le dan nombre de dioses. Eros es la forma que toma, digamos, esta fuerza. En Platón, ¿sí? En los diálogos de Platón con el Fedro y con el simposio del banquete, nos hablan acerca del amor. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de entender con amor? Entonces la idea es ver en los griegos, ver un poco el amor al prójimo en la cuestión del cristianismo, ver un poco el amor moderno después del siglo de las luces, con Renato Descartes que aparece, ver el amor en la cuestión moderna y verlo en estos momentos, cómo se está conformando y cómo se ve el discurso del amor, el amor en la posmodernidad, o algunos pensadores argentinos como Stas Wagner le llama post-amor, con esta cuestión y estas nuevas conceptualizaciones de la posmodernidad, ¿cómo le llaman? ¿Y qué impacto y qué relación tiene en la cuestión de la educación? Se le llama pedagogía del amor, les digo, fue una insinuación, fue una cuestión en la cual puede seducir, porque a nosotros nos encanta hablar del amor y del desamor, y cómo es esta cuestión del amor y del desamor, y cómo hay el engaño, cómo hay el celo o los celos, cómo hay la seducción, y todo ello nos jala, nos gusta más, digamos, esta cara del amor. Pero la idea de la charla es hablarles en 3 dimensiones, cómo se desarrolla el amor, pensando nosotros como docentes
en la cuestión de maestro-alumno, alumno-maestro y la relación con la escuela, es decir, la relación con los saberes, con los conocimientos, con el maestro y su autoridad, con el alumno y su autoridad. Estaríamos tocando, rozando un poco la idea de Michel Foucault acerca de la normalización o la disciplina. Cómo nos ha llevado, digamos, con ciertos discursos, con la palabra, nos han llevado hacia un momento en donde debemos de dar cuenta de cómo nos sujetan, cómo nos organizan para poder nosotros funcionar. Pero en final de cuentas, lo que está imperando, lo que yo veo es la posibilidad de hacer las cosas de manera distinta y con amor. Obviamente yo comentaba y he comentado en algunos otros espacios que cuando hablamos de amor lo vemos desde un ambiente de la cotidianidad, es decir, de lo que vemos todos los días, digamos, y lo sacamos de espacios en donde realmente son importantes. La historia lo ha colocado allí, es decir, el pensamiento, el conocimiento lo ha colocado realmente como una fuerza fundamental, ¿sí? En otro momento, la misma cuestión bíblica le llama, antes primero era el verbo, ¿no? Es decir, es la acción, el amor es la acción, hacer, ¿sí? No las palabras que podemos ver como lo diría Denis de Rougemont, un pensador suizo, instalado en Francia, que nos habla del amor en Occidente. ¿Cómo podemos llevar al extremo la idea del amor? La idea del amor filial, la idea del amor cortés, la idea del amor en los ámbitos que aparecen. Es decir, el agapé, el amor estoa, el amor erótico, ¿sí? Y la filia, la famosa filia, la fidelidad y todos estos elementos que trabajan. La estructura que se trabajan en el amor. La estructura que estuve pensando es esta relación dimensional, digamos, en tres dimensiones. La cuestión epistémica, la cuestión política y la cuestión ética, entre la relación del amor y la pedagogía. En este caso estaremos hablando de tanto de un orden psíquico como también de un orden pedagógico, es decir, qué relación hay entre lo psíquico y lo pedagógico en los docentes. Nosotros hemos visto muchas veces y hemos tenido esa sensación como estudiantes y como docentes, una sensación de malversación, una sensación de incómodo con algún docente o con algún tema o con alguna materia o con la misma escuela, ¿sí? Y el docente también a su vez lo presenta con un estudiante, con una imposición autoritaria, con una cuestión en la cual no está de acuerdo, ¿sí? Y nosotros lo vemos entonces en esta parte de relación. Tenemos nosotros autores, o solamente se tocarán autores como Simone Weil, o Weil se pronuncia, una mujer muy genial, una mujer bastante interesante que nace en 1906, perdón, y muere en 1946. Una mujer entregada a la cuestión bien fundamental de la memoria, el amor, la desgracia. Veremos a Sponville, es un pensador francés, el cual nos habla y nos hace en un texto titulado Ensayos acerca del amor y la muerte, veremos cómo él nos habla del amor erótico, del amor filial, del agape, ¿sí? Y después lo veremos obviamente en el siglo de las luces y si nos alcanza el tiempo en esta cuestión, como les decía, de la modernidad. Pero la idea es que el amor nos reúne, en donde quiera que estemos, amor, desamor. Para el teórico Sigmund Freud nos habla de dos pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte, ¿sí? Tradúcelo tú en este momento como amor y odio. La cuestión del amor y el odio que se encuentran dentro de nuestra condición humana. En ese sentido, hay muchas cuestiones que se están manejando en el Inter, que es la pedagogía. Y como está ahorita, como estamos en estos tiempos de una escuela nueva mexicana, una escuela más humanista, una escuela que tome en cuenta las neurociencias, una escuela que tome en cuenta la cuestión emocional, ¿sí? se le llama también pedagogía emocional. ¿Cómo podemos nosotros gestionar con esta idea de inteligencias múltiples, con esta idea de aspectos neurocientíficos, cómo podemos gestionar unas cuestiones emocionales dentro del aula, ¿sí? Esta idea de amar a todo mundo, pues no va por allí el asunto. Va también ver en una cuestión ética, como les dije, la cuestión epistémica tiene que ver con los autores. La cuestión política tiene que ver en cómo lo voy a transmitir.
la política pensada desde Aristóteles, obviamente, desde un lazo social. Para ello tenemos a Thomas Hobbes, para ello tenemos a Juan Jacobo Rousseau, que nos habla de cómo vamos uniendo lazos sociales. Esos lazos sociales son lazos de conformación de una cultura. Eso nos lleva entonces a amar un país, a amar un estado, amar la familia, creer en ella, y tenemos una dimensión ética. No puede existir separado lo epistemológico, lo político y lo ético. En esta relación la ética es la responsabilidad que tengo hacia hasta dónde puedo seguir una cuestión moral y dónde puedo reflexionar esa cuestión moral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ética es la disciplina, o para la filosofía, es la ciencia de la reflexión de las reglas y normas impuestas por una sociedad. Por eso ética, y la palabra ética viene de la raíz griega ethos, que significa espacio, lugar de responsabilidad, el lugar que habitamos nosotros. Muy interesante entender esta parte de cómo habitamos este lugar. Y eso es responsabilidad, la cual nosotros tenemos, no solamente conmigo, sino con el prójimo. Entonces, ver cómo nosotros llevamos a veces el concepto de amor al extremo de posesión. Ese es mío nada más. Y bueno, realmente hay una postura ética que nos dice, no, renuncia a ti, desapégate de ti, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vean, ¿qué es lo que está ocurriendo en la posmodernidad? Ya no me interesan los demás. O sea, ya nomás soy yo y lo que gira en torno a mí. Yo produzco, yo genero, yo hago. Ya es un narcisismo, digamos. Gilles Lipovetsky nos lo nombra muy bien en el narcisismo infértil, en un texto que se llama Narcisismo y Sociedad. Lipovetsky nos dice que llegamos a un punto de solamente pensar para mí y en mí, ¿sí? Jung Han es un pensador ahorita muy moderno, digamos que está de moda, ¿sí? Nos habla acerca de textos muy interesantes de sociología, es filósofo, él no, surcoreano, nos habla en un texto que se llama El Enjambre, que nosotros estamos ya en este momento moderno funcionando como un enjambre. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que estuviésemos dentro de un panal de abejas, ¿sí? Y que somos esas abejas, que nada más trabajamos y no dialogamos con el otro, nada más trabajo yo y el demás no me interesa, nada más genero yo economía y lo demás no me interesa, nada más genero éxito y los demás no me interesan, nada más genero cuestiones para mí y el otro no me importa, si está desvalido, si está abandonado, no me importa. Entonces, no me doy cuenta de los demás, sino más pensar en mí. Entonces, esa postura amorosa es entonces decir, si no te llevas bien, vean cómo ahora está. Si no te llevas ya bien con la persona con la que estás, sepárate, déjalo, ¿no? O sea, si no te gusta, ¿cómo te sientes? Pues abandónalo luego, luego. Es una postura del todo se puede, es una crítica que hace él en El Enjambre. Todo lo puedes tú lograr, pero tú, no pensando en los demás. Entonces, él le llama sociedad del cansancio. Llegamos a agotarnos. Estamos trabajando en la mañana, estamos trabajando en la tarde, estamos trabajando los fines de semana y estamos nosotros autorregulándonos. En el siglo XVIII y XIX nos regulaba un patrón, digamos. El Estado imponía una regulación y nos decía lo que teníamos que hacer. En este siglo nos regulamos solos. Ahora, levántate y ve a hacer lo que tienes que hacer para tener un poquito más de dinero. Trabaja toda la semana, los 7 días, durante el mes y todo el año porque tú quieres un viaje. Trabaja, 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 trabaja. Y tú mides el tiempo de trabajo. Entonces, llegas a casa y ya, ¿qué crees? Pues ya llegas cansado y quieres compartir con tu familia, quieres comer, o ya no hay comida, comes en la calle, comes una torta, comes esto, porque tú mismo te exiges. Ya no hay alguien que te exija. Antes nos exigían, ¿no? Acuérdense ustedes en las fábricas, la hora de entrada, la hora de salida. Ahora nosotros nos prepara. Esa es la parte un poco negativa en la educación que la vamos a charlar. Ahora nosotros nos preparan para que nosotros como autómatas nos levantemos. Son las 6:30, son las 7, levántate porque tienes un compromiso. Tú solito te estás educando en este sentido. ¿Es negativo o positivo? No lo sabemos.
pero lo que estamos viendo es que vemos sociedad cansada, vemos a personas cansadas y muy jóvenes, y su obsesión es ya tener, entre más jóvenes, más riqueza para la idea de disfrutarla después, no pensando en que realmente el disfrute está en el aquí y en el ahora. Esta idea de aquí y ahora tiene que ver con una idea de tener conciencia. Toda esta idea del concepto histórico en filosofía de conciencia nos dice muy simplemente, estamos en un aquí y en una ahora, y disfruta esta parte, ama lo que estás haciendo. En este sentido, nos llevan por esa línea. Regresamos entonces a las exigencias y a los cambios sistemáticos, es decir, los cambios de los medios de producción o la producción. El materialismo histórico entra. En esa cuestión del materialismo histórico, al entrar, nos volvemos mercancía. Y fíjense cómo empecé. Les dije, voy a iniciar con ustedes hablando de los griegos y llegando a la posmodernidad. Pero fíjense que les cambié la jugada y les dije, estoy iniciando con cómo vemos a la sociedad ahorita para ver en retroceso, en retrospectiva, cómo nos están en algún momento normalizando, diría Michel Foucault, o nos están sugestionando, ¿sí? En el sentido de que nosotros no nos damos cuenta. Y son discursos interesantes, pero también debemos de ver como seres humanos por qué nosotros reaccionamos a cuestiones diferentes. Es decir, eh, una de las condiciones más importantes en el humano es que somos libres. Es la parte ética. La libertad no tiene que ver con lo que me digan, tiene que ver con otro tipo de cuestiones. La libertad está desde el momento en que nacemos. Y tú tienes que elegir. Tú eliges, es tu libertad. Que le llamaron libre albedrío, que le llamaron razón, que le llamaron experiencia, está bien teóricamente hablando, pero una de las cosas que tenemos los seres humanos es la libertad. Oye, pero yo no soy libre claro, en toda la sociedad tiene elementos que son morales, que son normas morales para que la sociedad subsista y siga adelante. Es claro que nosotros, Juan Jacobo Rousseau lo dice, los seres humanos nacemos libres, pero estamos sujetos por todos lados o atados por todos lados. ¿Y a qué se refiere por todos lados? Pues por la familia, por la sociedad, por nuestra misma naturaleza, por nuestra situación en relaciones, es decir, es una especie de sujeción, pero aquí viene lo interesante. Esa libertad es lo que tú quieres elegir. Elección. Ese es el punto importante. Entonces, cuando aparece el materialismo histórico, nos volvemos una mercancía de cambio. Entonces, todo mi esfuerzo va en función a qué puedo producir, cómo lo produzco y para quién. Regresamos a la época del medioevo, en donde nosotros teníamos una creencia muy interesante en una cuestión, en una divinidad, en este caso, como nuestra herencia occidental es en la parte espiritual y religiosa del cristianismo, en México le llaman catolicismo por una vía, nosotros tenemos ese retorno a un mandato divino, una cuestión en un Dios, digamos, en una divinidad. Cambio de pensamiento, cambio de paradigma. Nosotros estábamos sujetos, estábamos relacionados con una parte divina, lo que Dios diga. Por eso nosotros decimos que sea lo que Dios quiera. Fíjense, no estoy diciendo que sea positivo o negativo, son cuestiones que los seres humanos por libertad elegimos, cada quien elige el culto al cual quiere pertenecer. Lo que les estoy diciendo es que el pensamiento a nivel general se modifica en ese sentido. Entonces, del siglo I, digamos, al siglo XV, XIV, XV aproximadamente, era un pensamiento en donde, o una manera de dirigirnos, o una manera de comportarnos en base a una divinidad, en base a un ser superior a nosotros. Entonces, toda situación que ocurría, todo acto que aparecía, pues era un orden divino, era una cuestión en lo divino. Insisto, no es que haya sido negativo, es que era una manera también de nosotros responsabilizar a alguien más. Fíjense que es más fácil echarle la culpa a alguien que responsabilizarnos.
Y regresamos con los romanos. Vamos a los romanos, donde hay un cambio civilizatorio en la parte de pensar de tener una idea politeísta. Los romanos y los griegos tenían una idea politeísta. Entonces, en los griegos nos aparece, ¿sí? Los romanos algo que hicieron muy interesante fue no aniquilar la cultura griega, fue tomar la cultura griega y organizarla en función a su imperio. Lo único que hicieron, digamos, en cierto momento fue cambiar el nombre a los dioses, pero tenían una idea politeísta acerca de las deidades. Tenían también una idea muy interesante acerca del Estado. Los romanos lograron hacer esa separación. El Estado estoico, como si lo podemos decir así con Marco Aurelio Cicerón, Cicerón, uno de los grandes estoicos, nos hablaba de lo que el Estado nos dice, de la firmeza de carácter que debemos de tener. Entonces, toda cultura breve, digamos, en cierto momento decirlo de esa manera, la cultura romana formó el Estado de Derecho, formó lo que es un Estado fuerte en la cuestión de los derechos y que fue tomada también y asumida en relación a el grosso o el transcurso de la historia que nosotros vimos. En este sentido, entonces, nosotros tenemos ciertos mandatos, ciertas normas del derecho. Hay un derecho natural, decían ellos, y hay un derecho jurídico. El derecho natural, eso me lleva y nos lleva en la charla a comentarles que, bueno, que hay una cuestión de la libertad. Somos libres porque tenemos el derecho. ¿Y por qué? Porque hay un derecho natural. ¿Y qué significa esto en pocas palabras? Significa que por haber nacido tengo derecho. Eso es el derecho natural. Por el hecho de haber nacido y habitar un espacio, tengo un derecho y estoy dentro de un derecho natural. Entonces, eso te hace libre, va de la mano. Y después llegamos obviamente con los griegos, cuando los griegos nos hablaban acerca de la relación que se tenía tan intrincada con una cosmovisión muy interesante acerca de cada uno de los aspectos que abarcan la vida humana, abarcan nuestra propia vida. ¿Cuáles son estas ideas? Pues obviamente el respeto, ellos le llamaban virtudes. Las virtudes, obviamente, ya nosotros ahora en esta época le llamamos valores, pero bueno, era llamado virtudes. En los romanos eran llamadas normas, ¿sí? Y después se vienen a llamarse moral. ¿Sí? En el siglo XVI le llaman la moral, ¿sí? Y después le llaman, el estudio de la moral lo tiene la ética, y después le llaman axiología, y el estudio de la moral, el estudio de las virtudes, el estudio de los valores, el estudio de los valores lo realiza la axiología, la acción para poder trabajar en algo. Entonces ellos tenían esta relación, obviamente, cosmovisión o principio muy pensado a lo natural, es decir, muy apegados a la cuestión de la naturaleza. ¿Tenían una parte divina? Sí, pero decían ellos, y es muy interesante verlo, Hesíodo lo dice en la Teogonía. La Teogonía es un texto que nos habla acerca del surgimiento de los dioses. Hesíodo decía que tenían las mismas condiciones humanas, los dioses tenían las mismas condiciones, es decir, tenían pasiones, ¿no? Aquí la única diferencia entre ellos, los dioses y los humanos, nosotros los mortales, es que los dioses eran inmortales, vaya, ¿no? Pequeña diferencia, pero sufrían, padecían, ¿no? Esa era la situación. Ellos eran inmortales, nosotros simples mortales. Esta relación que se tenía, Hesíodo dice, ¿sí? Tenían las mismas condiciones humanas. El asunto entonces es, ¿y de dónde surgen? ¿De dónde surge esta cuestión? ¿De dónde surgen los dioses? ¿Y por qué esa fuerza que se les da? Bueno, hay varias cuestiones y varias versiones. Una de ellas es que Sigmund Freud la dice en El porvenir de una ilusión, libro de 1927 aproximadamente, nos habla en donde nosotros inconscientemente le damos una fuerza, una energía, un valor a una cuestión que está fuera de nosotros, ¿no? Para ser muy didáctico en este asunto. Entonces, retomar a los griegos, como les comentaba, con su cosmovisión de las virtudes, pues creen ellos mucho que para ser
buena persona, digamos, ellos le decían buen ciudadano, para encontrarte dentro de una polis debías de tener ciertas características. Esas características obviamente se encontraban en la preparación y en la formación. Pero el puente que se tiende en toda esta idea, en la ciencia moderna, en la ciencia antigua, si quieres decirlo así, el puente es el amor. El puente es la fuerza. Si tú me dices cómo definirte el amor, bueno, les voy a pasar les voy a compartir una idea, unas diapositivas aquí que me permití hacer, ¿sí? Para empezar, de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás, para que vean que esto es una especie de circularidad, ¿sí? ¿Por qué? Hay una cuestión geopolítica muy simple. ¿Por qué hablamos de Occidente? Porque recuerden ustedes que la cultura griega surge y se da pues en Europa Central, un poquito en el centro de Europa, con los griegos. Después pasa a Roma, geopolíticamente llega a Roma. Después de Roma pues está cerca Francia y España. España llega a América y de América pues obviamente se distribuye a la que conocemos como República Mexicana. Por eso nosotros en cada elemento de los cuales hablamos de la cultura occidental. Obviamente, aquí viene el choque cultural y con el nuevo mundo, digámoslo en este sentido, ¿sí? Se retoman ideas también de la época precolombina, de la época antes de la conquista y las ideas que llegaron de Europa a América. Por ello nosotros como base, y chequen ustedes y verán si no, todo texto, toda cuestión que hacemos científica o de pensamiento, siempre hablamos de los griegos, de los romanos, de los europeos, después de México. Por esa cuestión geopolítica mencionada. Pero bueno, entonces, en este sentido, ¿qué relación voy a encontrar con la pedagogía? Las emociones, el sentimiento de las emociones que son un orden, que tienen un orden, ahora las neurociencias no lo dicen, ¿sí? De mecanismos internos biológicos que son llamados neurotransmisores. ¿Sí? La acetilcolina, la serotonina, la cual nos dice que al segregar nuestro organismo ciertas sustancias, nos da alegría, nos da tristeza, nos da enojo y nos da felicidad. El asunto es que, bueno, cada ser humano lo hace, lo tiene, pero ese ser humano se tiene que relacionar con otro, con un sentimiento. Después de las emociones, aproximadamente, si mezclamos las emociones y hacemos una relación entre las emociones que les mencioné, ¿sí? Aparecerán los sentimientos. Los sentimientos son una manifestación del carácter, de la cuestión de lo emocional, con la relación social. En psicología le llamarán personalidades. Nosotros lo vemos solamente como el carácter, esa manifestación del carácter. Entonces, los griegos nos señalan que el amor es un sentimiento abstracto, universal. Y esto es lo interesante, el amor puede ser interpretado de distintas maneras, según el contexto y la relación sentimental, ¿sí? Para que no solamente nosotros lo apropiemos a una sola visión, a una sola dimensión, ¿sí? Cuando nos levantamos y hacemos las cosas, por ejemplo, preparar la charla la hace uno con mucho amor. No le llama amor porque dicen, pues es que es la palabra como que más se repite, como que la más, como que la que es la que más decimos. Y luego viene otra idea de nosotros en estas mitos de que si no lo siento, no lo hago. ¿Sí? Entonces, el amor precisamente es hacer una diferenciación, es un sentimiento, ¿sí? Es una forma de expresarme ante el otro. Por eso aparece la dimensión ética. La forma de expresarme ante el otro es ética, con la responsabilidad, no para poseerlo, sino para, de hecho, es un ejercicio bastante complejo, porque me tengo que desotrar. Al utilizar estos conceptos de otro y desotrar u otredad, estoy hablando de un filósofo que se llama Emmanuel Levinas.
Su texto sí se llama La otredad. ¿Qué significa eso? Pensar en el otro tal cual es, aceptar al otro tal cual es y lo que tiene, digamos. Porque yo pienso, fíjense, muy interesante, y eso me va a llevar al alumno. Yo pienso al alumno como yo lo quiero imaginar, y lo imagino como yo fui de alumno. ¿Sí? Entonces, desde ahí estoy dejándole de que se exprese, porque quiero entonces que ese alumno sea como yo digo. Diría Emmanuel Levinas con estas frases, lo desotro, no lo acepto. Claro que la escuela es un espacio en donde existen reglas y disciplinas, por supuesto, pues es un espacio de normalización. Yo no digo que no y estoy de acuerdo en ello, pero una cuestión es las reglas para compartir y la convivencia y otra cuestión es las reglas para someter. Hay que hacer una línea bien delgadita en esos puntos, ¿sí? Entonces, los griegos tenían muy claro esto y se dedicaban a entender las distintas maneras de cómo surgía el amor y cuál era esa relación y ese sentimiento. En el amor hay pasión, de hecho se habla así. La pasión viene de una palabra griega que es patos, es decir, las pasiones. Y bien curioso, los griegos decían que las pasiones nos atrapaban. Si nosotros lo vemos ahora en lo moderno, lo que quiere decir esto es que las pasiones vienen son manifestadas o son en lo que vemos del exterior y nosotros lo introyectamos. Entonces, ejemplo, él me vio feo, entonces introyecto una idea diferente. Oye, ni siquiera te estoy volteando a ver y ya estás tú imaginando. ¿Sí? Eso es una cuestión muy interesante que les digo, bastantes temas. Esta cuestión se llama imaginario simbólico y real, registros de lo que nosotros hacemos. Un pensador francés llamado Jacques Lacan lo menciona. En ese momento que imagino lo que yo quiero suponer, ¿no? Pero yo porque veo al otro, lo que genera en mí es la pasión. Y decían los griegos, esas vienen de los dioses, me atrapan, me agarran las pasiones. Un pensamiento griego bastante interesante, pero bueno, ya digamos que nosotros hemos hecho estudios un poco más a profundidad y tenemos una visión de la misma pasión, pero con otras intencionalidades, digamos. Y como les decía, los griegos lo veían en cuestiones de la tragedia, de la pasión, de la atracción, de la obsesión, la ternura también llamada ahora apego. La ternura no es otra cosa más que el apego. Si yo tengo ternura hacia algo, lo que tengo es un apego. Y hay disciplinas que nos hablan acerca del apego para entender cómo contextualizamos el amor. Entonces, si intentamos definir el amor, pues bueno, los poetas nos dan una definición. Y quien más entiende el amor, dicen los escritores como el mismo García Márquez, como el mismo Freud, quien más entiende el amor es el poeta. Pero no quiere decir que nosotros que no hacemos poesía no entendamos del amor. Quiere decir que lo que nosotros hacemos es manifestarlo, en el sentido de cómo lo estamos analizando. Entonces, la posesión tiene que ver con una manera de en cómo me coloco como ser humano, ¿sí?, ante el amor. Si es un sentimiento y es una abstracción universal que ha unido, que ha cohesionado, esa es la palabra en lo social. El mismo Aristóteles en su libro de política nos dice, para que haya una sociedad tiene que haber cohesión. La política de Aristóteles nos dice que tenemos que estar bastante bien equilibrados él le llama término medio, mesotés, tenemos que estar bastante bien equilibrados para poder dar cuenta y transmitir esos afectos y generar una cuestión política, es decir, un lazo social. La política, la buena forma de la política es un lazo social. El lazo social con los compañeros, el lazo social con la familia, el lazo social con todo lo que genera una manifestación amorosa. Y entonces lo que mostramos nosotros es una manifestación amorosa. Y aquí están las diferentes formas, digamos, en la que los griegos nos hablan acerca del amor. Dentro del amor va
El amor puro, el amor pasional, el amor paternal, el amor filial u hospitalario, el amor de la mente, la amistad y la felicidad, diría Aristóteles. En este sentido es como nosotros podemos organizar y pensar a los griegos. Digamos que estamos hablando del amor, pero a niveles. El amor erótico, que es el que a continuación les presento, el amor erótico tiene que ver con el amor hacia esa parte que sí se llama de erotización. Nosotros decimos como a la primera impresión, como en las películas de Disney, ¿no? Como cuando hace clic algo, cuando te hace un clic, como en la de Hotel Transilvania, ¿no? Te enamoras y hace un clic. El amor apasionado, sexual, erótico, tiene que ver con una construcción del amor erótico, pero también tiene que ver con el amor romántico, cómo le cantas a alguien, cómo lo seduces, cómo le dices, ¿sí? El Eros era el dios del amor. Es una parte carnal, es una parte que yo estoy presentando como ser humano. A mí quien me ve como un ser humano, ¿sí? Y dicen ellos, bueno, esa es la parte que seduce. Dicen dicho, como te ven, te tratan, es la parte un poco que seduce. Como te escuchan, te dicen. Como te refieren, ¿sí? Te tratan y te hablan y te vuelven especial. Obviamente hay un mito que es el mito en Platón, en el diálogo que les decía del banquete, o del amor, es un diálogo muy lindo, muy bonito, en donde él habla del amor, pero el amor hacia la belleza. La belleza no vista en lo moderno, ¿eh? La belleza de un atardecer, la sensación de tranquilidad, la sensación de calma, la sensación de equilibrio, si quieres verlo así, la sensación dinámica de un equilibrio, que tiene que ver con una cuestión que emana de nosotros, que la podemos encontrar, digamos, con la tranquilidad. Ahora con las nuevas tecnologías, así se le llaman, ya hay el yoga, ya hay la meditación, ya hay elementos que nos permiten a nosotros como tratar de llegar a ese punto. Que esté en nosotros, dicen ellos mismos. Entonces, este mito del andrógino decían que existió un ser que era completo. Y vean, más o menos estoy como dando una pista. Si había seres completos y Zeus los separa y nos hace humanos, quiere decir que hay algo que no tenemos, que hay algo que nos falta y que lo queremos completar y lo queremos encontrar con el amor, ¿sí? Por eso los griegos hablaban muy interesantemente de dos conceptos fundamentales que los anoté para que no se me olvidaran. Los hablan acerca de el amante y el amado. ¿Sí? Es muy interesante también, y les recalco esta parte, cuando estoy hablando de esta cuestión del amante y el amado, no se refiere solamente a la pareja, se refiere a la búsqueda, porque nosotros hemos simplificado y cosificado el amor, en las épocas modernas lo hemos simplificado. Entonces el amor es a la pareja y punto, al otro, o al dinero y punto, o a la cuestión material. Pero el amor es más abarcativo. Pero bueno, les señalo, el amante es aquel que ama, aquel que busca en el otro algo que no sabe lo que es. Y esto me va a llevar, estas frases que les estoy diciendo me van a llevar a la parte pedagógica. Fíjense, el amante es aquel que ama, aquel que busca en el otro algo que no sabe qué es. Y el amado es el buscado, es aquel que sabe que posee algo que no sabe lo que es, pero que el otro desea. Esta frase no la olvidemos porque va a tener la relación, el puente que tiendo yo eh, eh, en la cuestión amorosa y en la pedagogía. Obviamente, en la charla son 40 minutitos, el cual estamos hablando, pero tenemos un curso en donde hablaríamos a profundidad de cada uno de los elementos que estoy manejando. Ahorita es charla muy didáctica, muy eh, muy simple, digamos, en el sentido que nos caiga y nos quede un poco claro a qué me estoy refiriendo con esto. Tenemos el amor entonces, como les dije, está el amor erótico, el de Eros, está el amor estorge, está el amor filial,
Cada uno de ellos tiene una caracterización en los griegos. El amor filial tiene una caracterización con la filia. Esta se surge mucho en el cristianismo, el amor al prójimo. Fíjense cómo mueve, ya no es el amor a los dioses, es el amor a un otro, es decir, a mi par, a mi alter ego, a mi otro. Entonces, toda la tradición cristiana nos habla acerca del amor filial. Muchas partes en la Biblia nos dicen, si te dan una bofetada, pon la otra mejilla, ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una manera de nosotros entender que no solamente somos nosotros, es decir, de que no solamente soy yo, sino que existe el otro. Porque si no hay el otro, o sea, no le puedo demostrar a nadie lo que tengo y lo que sí. Entonces, en esta cuestión, Eros pasa en los romanos a ser Cupido. Y vean, la forma de Cupido es un niño que flecha, un niño que no, digámoslo así, no sabe lo que hace, no tiene reglas. ¿Será por eso que nos enamoramos a veces de quien no nos debemos enamorar? Cupido nos flechó, no racionaliza, digamos, en ese sentido, en esta idea de amor, ¿sí?, erótico. Me gusta y así lo quiero. Entonces, el amor filial, el amor al prójimo. Después tenemos una conceptualización que los griegos llaman storge o storge, que es el amor al compañero, el amor fraterno, el amor amistoso, es decir, la amistad. La amistad en la lealtad, la amistad en el sentimiento de acompañamiento que tenemos con el amigo, la amistad del compromiso. Entonces, el amor erótico, si lo vemos de esta manera, sería el amor hacia lo físico, hacia lo que veo en la superficie. El estorgue es hacia cuando ya lo conozco, hacia el compañero, hacia entender cómo es y cómo se va desarrollando. La filia, como les decía, pues es ese amor al otro, desinteresado. No tengo ningún problema con ello, es muy mi amigo, ¿sí? Haga lo que haga, no lo juzgo, no me meto en estos líos de criticar, digamos. Ese es el amor filial. El estorgue y el amor mítico, que ya se los había comentado, ¿sí? Y el agape. Ese es el amor desinteresado, pero el agape tiene una dimensión sagrada. Digamos que el agape llega a la dimensión de éxtasis religioso, a la creencia que tú tienes. Cuando viene esta parte espiritual, los católicos y los cristianos dirían el Espíritu Santo. Y existe esa sensación de paz, esa sensación de relación con la naturaleza, esa sensación de calma, esa sensación de desinterés, sin esperar nada, ¿sí? Simple y sencillamente estar, digamos, en paz contigo mismo. Hay un pensador moderno también que se llama Erich Fromm, que a lo mejor ustedes han visto el texto o lo han leído, que se llama El arte de amar. Lo que hace Erich Fromm es hablar de estos amores y ponerlos en la relación de pareja, o ponerlos en la relación de amistad, o ponerlos en la relación familiar. Es decir, el amor en el arte de amar, dice Erich Fromm, si están esperando ustedes que yo les diga cómo te puedes enamorar, no. El arte de amar es, como todo arte, tiene una técnica. Amar es una técnica. Techné, dicen los griegos. Pero no una técnica mecánica, es una técnica que va surgiendo en nosotros y se va sintiendo, digamos, ¿sí? Entonces, en este sentido, estas son las clases de amor. Entonces, el erótico, el filial, el estorgue y el agape. Los griegos los separan y dice, esas clases de amor se sienten todas al mismo tiempo, pero tienen sus características personales. Luego entonces, ¿qué tiene que ver con la seducción en la pedagogía? Pues es que nosotros tenemos una voz interior, que es lo que se llama vocación.
vocatio, la vocación, ¿sí? Una voz que nos llama, una voz interior, una voz que nos permite a nosotros estar dentro de lo que nos gusta. En otros momentos, otros autores le llaman pasión, ¿sí? Recuerden ustedes que en la escuela se constituyen los escenarios en donde los niños, los adolescentes y los adultos plasman sus posiciones subjetivas y el lugar que ocupan. Pero también en la escuela el docente y su posición tiene que ver con el escenario que cumple el docente como función de autoridad, como función de sus propias fantasías del docente y del estudiante. Y la escuela como el primer elemento que nos permitió entender la sustitución del padre, es decir, la autoridad, y como el inicio de la socialización. Esos son los elementos y el puente que se tiende del amor. En la escuela nos educamos. Fernando Savater nos habla acerca del valor de educar. Es decir, se requiere valor para educar, se requiere el valor para educar. Valor personal para enfrentarte y saber que estás en un intercambio, ¿sí?, mutuo con alguien que te transforma y que dejas de ser. ¿Sí? La gente dice, bueno, ¿qué haces en la escuela? Bueno, que dejo de ser. ¿No nos ha pasado que estamos más metidos entonces en ocasiones en la escuela, estamos construyendo y estamos haciendo por los alumnos? Claro, entra una dimensión narcisista y entra una dimensión amorosa, una dimensión pasional. Habemos docentes que nos encanta estar dando clases. Ah, no importa, estoy dando clases todo el día y no pasa nada. Y te apasiona y dices, esa es la voz interior. ¿Sí? Oye, ganas muy poquito, no importa, me gusta. Yo escucho a maestros, yo trabajo para el sistema estatal, básica, y escucho a maestros que dicen, me encanta, las maestras de preescolar sobre todo, no quiero decir que los demás no, pero he escuchado maestros que dicen, me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. A veces me siento súper mal cuando no hago algo positivo para los chicos. ¿Ah? Entonces, como en el proceso que tengo, trabajo con estudiantes de básica, trabajo con licenciaturas, trabajo con maestrías y doctorados, he escuchado a gente que le encanta y he visto a maestros que le encantan. De hecho, escuché una frase muy, muy linda que les comparto cuando estuvimos en un congreso en Educación y Cultura en el 98. Lo recuerdo muy bien porque el ponente, Susana Berkovich, decía, si encuentras a un maestro que ame la historia, amarás al maestro y a la historia. Esa frase a mí me extasió, digamos. ¿Sí? Quítale el concepto de historia y ponle psicología, y ponle tecnología, y ponle leyes, y ponle suma, resta, multiplicación y división, y ponle lo que quieras. Si tú ves a esa persona y ama lo que hace, te seduce. Y ahí están los 4 momentos amorosos. ¿Sí? Lo ves cuando habla y dices, ah, mira qué bonita voz tiene, ah, mira su postura, y te dices, tengo ganas de estar en su clase. ¿Por qué no lo sé? Y de hecho eso podría ser en algún momento dado, diría ahora Jerome Brunner decía, el aprendizaje, por ejemplo. El ejemplo nos llevó a estar donde estamos. Podría ser una situación. ¿Por qué eres tan bueno en lo que haces? Pues es que alguien me dijo. Alguien me dijo en algún momento, vi cómo daba la clase y me gustó. La pasión que le impone. Entonces, el amor está ahí. El amor está en decir, bueno, voy a preparar la clase, voy a hablar y voy a estar en relación, porque hay un amor filial, porque hay un amor agape, sagrado. ¿Sí? Dice Sabater en El valor de educar. Todos nosotros en algún momento enseñamos algo, ya sea positivo o negativo, tendemos a enseñarlo. Entonces, en ese enseñar va una cuestión sagrada, va una cuestión agape, digamos, en el sentido. Una cuestión en donde dejo de ser yo para transmitir. Y estás en la clase y se te va de volada y dices, oye, es que faltó tiempo, oye, quiero hablar más, oye, tengo que decir más cosas. Y de hecho vas a tu casa, vas regresando a tu casa y dices, chin, me faltó decirle esto a los estudiantes.
O también dices lo contrario, me encontré un estudiante que me movió el piso, me movió el tapete. Y dices, bueno, ¿por qué se me hace tan nefasto? ¿No? Dice un comentarista ahora moderno que dice, lo que te choca, te checa. Ya saben el nombre, no lo digo para no hacer publicidad, ¿verdad? Pero parece ser muy cierto. Yo le diría, teóricamente hablando, identificación proyectiva. Si hablamos desde la cuestión teórica. Pero lo que no te gusta te hace mucho sentido. Te choca porque no te gusta o porque te gusta demasiado y alguien más lo hace. Por eso como docentes tenemos que ver ese puente entre cuando entro al grupo, cuando estoy dando clases, qué es lo que mueven mis estudiantes en mí, o los estudiantes en mí. Y por qué llega momentos en donde estoy en la clase y estoy con la actitud de no me gusta ese grupo. Habrá que ver qué es lo que está moviendo. Y en esto de entender la cuestión amorosa, te das cuenta. Porque no solamente está la parte, la ambivalencia tiene que ver con esta parte amorosa y digamos, de odio, para no decir muerte, sino de odio. ¿Por qué? Porque somos humanos. Porque va a haber cuestiones que me reflejen a mí una situación y que yo como docente tengo que sobrellevar o sobrepasar. No puedo estar toda la vida, ¿sí? Con esa piedrita en el zapato. Lo resuelvo y al resolverlo, ¿sí? Genero más actitud. Porque acuérdense, nosotros somos parte de ese proceso y ellos son parte de ese proceso educativo, social, civilizatorio, cultural. Y qué mejor hacer las paces contigo mismo, es decir, tomar conciencia de lo que estás haciendo. Hay otra visión. A lo mejor nunca pensaste ser docente. Y como nunca lo pensaste, cuando llegas ahí por X o Y situaciones, hay frustración. ¿Por qué no entenderlo? ¿Y por qué no colocarte, ¿sí?, en el ámbito en donde puedes crear y hacer cosas? Esa es la parte interesante, ¿eh? Esa es la parte que a nosotros, pues obviamente, nos mueve y nos genera un reencontrarnos. Es un amor hacia sí mismo. Es decir, es la posibilidad. Dice David Wagner que el amor es una imposibilidad, pero dentro de esa imposibilidad está la posibilidad de tratar de encontrar algo. Tal vez esa idea que tenían los griegos de completud, como eso andrógino que les dije, como querer surcir un poco la falta. Teóricamente, pues no llegamos a cubrirla, pero sí logramos nosotros, ¿sí?, generar un poquito menos de angustia. Y a final de cuentas, si nosotros dejamos de pensar en este amor que les dije al principio, que era el amor postmoderno, en donde realmente ya no hay esta creencia, ya no hay esta fe, esta confianza, es decir, esta fe en una relación amorosa, sino laboral o sino productiva nada más, o de progreso. Si dejamos de pensarlo, ¿por qué no lo pensamos de otra manera? El amor que se nos está mostrando este momento es este amor solitario. Claro, yo te puedo decir, nacimos solos y nos vamos a morir solos, sí, pero qué mejor que en compañía, qué mejor que haciendo lo que haces y haciéndolo bien, amando lo que haces, ¿sí? Qué mejor, aunque parezca un discurso muy moderno, muy de que, de que convencerte, digamos, en ese sentido se me fue la palabra, qué mejor que tener pasión por lo que haces, mejor que esperar, ¿sí?, una sorpresa, qué mejor que entender que el amor, obviamente, es parte fundamental del humano. El que, el que no ama, pues obviamente estará condenado a seguir buscando. Y ustedes van a decir, bueno, yo estoy a gusto contigo. Sí, por supuesto. Yo estoy a gusto con lo que soy, por supuesto. Yo solamente tengo que enseñar contenidos, por supuesto. Eres libre, acuérdate que mencioné de que eres libre, tienes la libertad de hacerlo. En esa libertad ejerces entonces esa cuestión institucional de poder.
Pero ¿por qué no darte esa posibilidad? ¿Por qué no amar la imposibilidad? Siendo consecuencia de lo que nosotros como seres humanos generamos. No pensar el amor dentro de todos los ámbitos, porque acuérdense, los ámbitos disciplinarios nos trastocan, nos tocan y nos trastocan. ¿Sí? El médico, el psicólogo, el ingeniero, en su ámbito, en su disciplina, es bañado, es trastocado, es seducido por estas cuestiones de su disciplina, propias de su disciplina. Y amarlas, ahí está la gran respuesta. Dices, yo no creo en esto, entonces, ¿por qué elegiste la profesión que elegiste? ¿Por qué te gusta estar dando clases o por qué te gusta eh, sembrar? No lo sé. Esa es la parte interesante de este punto importante que nosotros tenemos. Tenemos entonces toda una lógica, la cual pues obviamente se sugiere que nos desprendamos de ella. La lógica consumista, la lógica de material, de la lógica de la idea del progreso que nosotros está atravesada en todos nosotros y está generando en todos nosotros toda un procedimiento, toda una construcción que tiene que ver con la formación tanto de docentes como la transmisión de esos conocimientos. Termino cerrando la charla con Fernando Sabater, ¿sí? Que nos dicen el valor de educar. Todo el crisol, el crisol de la familia, ¿sí? Y toda la posibilidad que tienes para enseñar fue un don, fue condonada. ¿Por quién? Por tus padres. ¿Por quién? Por tus maestros. ¿Por quién? Por la educación, para salvaguardar la humanidad, para generar civilización y crear cultura, generar conciencia, una conciencia de sí, que diría Emmanuel Kant, ¿sí? Es necesaria para poder subsistir, para poder generar lazo social. Entonces, en este sentido, estos elementos de la charla van en función a esta relación. ¿Qué tiene que ver la neurociencia? ¿Qué tiene que ver la emoción? ¿Qué tiene que ver la psicología? ¿Qué tiene que ver la sociología? ¿Qué tiene que ver las distintas disciplinas de la ciencia de la educación para compartir con la pedagogía? ¿Cómo podemos hacerlas dialogar? Es decir, la pedagogía y su didáctica, ¿cómo puede dialogar con esto que soy, con esto que tengo y con esto que construyo como disciplina? Bien. Adelante, Ale. Pues gracias por compartir. Vamos a entrar al siguiente momento. Y bueno, por aquí tenemos algunos agradecimientos. Te preguntan si ser el amado busca lo deseado y hace sufrir, ¿cómo se desprende ese amante? Nos pregunta Fuentes Carmen. Ok. El ejercicio de la ecuación teórica, la respuesta es muy simple, es desotrarte. O sea, entregarte sin pedir nada a cambio. Parece muy simple, ¿sí? Pero es desotrarte. Desprendernos de lo que creo que le voy a entregar al otro. Simple, vamos, la palabra cotidiana sería ser auténtico. En la tradición cristiana sería dar sin recibir nada a cambio. Pero esa relación de cualquier forma es inevitable, ser el amado, el amante, el que tiene y el que no tiene. Yo espero de ti algo y tú esperas de mí algo. Yo lo puedo también dejar en otra posibilidad, lo puedo dejar en la posibilidad de la seducción, de que si tú tienes algo yo lo puedo alcanzar y si yo tengo algo yo lo puedo alcanzar. Tanto yo te lo puedo dar como tú me lo puedes dar. Es decir, ponerse en igualdad de circunstancias. En lo educativo es muy, muy padre. Dejar que el alumno exprese, escucharlo, oír sus preguntas. Porque las preguntas abren la posibilidad. En una relación de pareja sería precisamente, ¿sí?,
Tú tienes algo, yo tengo algo, pero ponerse en cuestión en igualdad de circunstancias. Sin el poder, sin decir yo lo tengo y no te lo doy. No, no, sin la cuestión, sin que entre en juego el poder y que sí se requiere bastante, digamos, arte, digamos, con Eric Fromm. Se requiere arte. Tengo que dejar de ser yo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, también saber que con quien estás, pues puede responder o no, pero ya eso es la apuesta que tú tienes que hacer en el sentido de dejar de desotrar. Sería un poco una posibilidad de respuesta. Está aquí Gabriela Reza y nos dice, magnífica conferencia, doctor Miguel Ángel Méndez. El amor nos reúne con su lazo pedagógico. Patricia Medrano dice, muy interesante. Y bueno, entre algunas de las interrogantes, en algún momento tocabas el tema de la ternura y que bueno, para los griegos era ternura y ahorita es apego. Así es. Y nos gustaría que pudieras profundizar un poquito en este tema. Ok, bien. Para nombrarlo en teóricos, John Bowlby, digamos que es uno de los pensadores norteamericanos, no es norteamericano, pero lo catalogan como norteamericano, allá vivió, que tiene de hecho un texto que se llama El apego. Toma este concepto de un texto de Freud de 1905, que se llama Tres ensayos acerca de una teoría de la sexualidad, donde Freud menciona en el ensayo 2, es un apartado, fíjense, nada más son 3 líneas, es un párrafo, en donde dice, la ternura o la sensación de ternura excesiva es apego. Ternura exacerbada, digamos, ese es el apego. John Bowlby le interesa mucho porque está trabajando una propuesta en donde, voy a ser didáctico para no meterme en cuestiones técnicas, en donde nos habla de que ese yo que soy, psíquicamente hablando, ¿sí? Digamos que se pega como si fuera una calcomanía a los objetos. En este caso, nosotros como bebés nos pegamos a la calcomanía de la madre. Somos la calcomanía que se pega a la carrocería de la mamá. ¿Sí? Y eso genera apego, eso genera la sensación amorosa. Entonces, cuando vamos teniendo apego, el único objeto que tenemos es la madre, digamos. Ustedes dirán, bueno, y los chicos que no tienen mamá y papá, bueno, con la figura que está cerca, que nos provee. Virginia Satir también lo dice en otro momento. Esa figura, ese objeto que nos provee, nos genera la sensación de calidez, nos genera la sensación de confianza, nos genera la sensación de satisfacción. ¿Sí? Entonces dice Freud, nosotros nos apegamos a esas figuras. John Bowlby entonces se comienza a dar cuenta de que no solo a las figuras parentales nos apegamos, sino que vamos tomando a los objetos que vamos conociendo y como telaraña, digamos, aventamos nuestra red y quien vaya cayendo, muy didáctico el asunto, es a donde hay ese apego. El apego entonces es positivo cuando logramos nosotros que no nos afecte tanto. Dice John Bowlby, se convierte en apego negativo cuando nos aferramos y creemos que no hay otro objeto. Los pongo con el niño. Cuando el niño está jugando solo y ya se da cuenta él a cierta edad que va creciendo y ya no es tan agradable jugar solo, tiene que desapegarse y agarrar otro niño y jugar. Pero vean cómo los niños entonces, cuando no les gusta algo, se pelean y dicen, no, es mío, porque sigue habiendo ese apego. Cuando yo termino con una pareja, por ejemplo, sigue estando el apego, porque compartimos cosas, porque estuvimos, ¿sí?, en una relación. El problema se transforma cuando me fijo, esa es la palabra, me fijo demasiado, me pego hasta con Resistol 5000 y no me quiero despegar. Eso ocurre en los divorcios. Eso ocurre en la separación de los padres y los hijos. Pero tiene que ser, dicen los autores, de una manera positiva. Que el apego me ayude, que la ternura que tuve en mis primeras relaciones objetales
me ayude a tener otras relaciones y que vayan dándose en libertad. Ok, no funcionó, por ejemplo, en la pareja no funcionó, pues nos separamos. Ah, qué bonito recuerdo tengo, ¿sí? Qué bueno, todavía te sigo pensando. Pero el asunto es que, ¿cuándo se transforma en un apego negativo? Cuando te veo como posesión. Eres mía, soy tuyo, eso es mío. Como los niños, vamos a jugar. No, no comparto. No, no, no comparto. Y eso lo vemos y lo reflejamos en manifestaciones conductuales como adultos. En una cuestión de política, en una cuestión donde yo creo tener la razón, en una cuestión de religión, en una cuestión donde yo quiero imponer. Es lo que yo te digo y no lo que puede ser la posibilidad. Ahí se ve el apego en una forma negativa, que es lo que yo digo y no hay otra cosa. ¿Sí? Entonces, en la cuestión educativa, vean cómo nosotros fuimos cambiando en el preescolar de maestro, en la primaria, ¿sí? Y con nuevos conocimientos o más especializados, ¿sí? Más complejos, en la secundaria y así sucesivamente. Pero hay momentos en que nos resistimos a esos cambios, nos resistimos a esa situación y es donde aparecerá una especie de conceptualización del apego negativo. Por eso dicen desapegarte. Hay que desapegarse de las cosas. Como a mí, ideológicamente, me fueron diciendo que la única manera en que voy a ser buen ser humano, buen ciudadano, es tener dinero y tener una profesión. ¿Sí? Cuando no lo logro, no me logro desapegar de la idea. Ahora es la idea, no el objeto. Ahora la idea más bien se transforma en objeto. Y ya me cuesta mucho trabajo romper con esquemas que yo escuché. Cuando una persona se va a separar igual, cuando voy a cambiar de escuela, cuando voy a cambiar de lugar, nos apegamos tanto porque la idea es la que hace que nos amarremos a eso y no nos permite el crecimiento. Cuando les comentaba, ¿se acuerdan que les dije? Vean, a lo mejor yo no tenía la intención de ser docente, pero las circunstancias me llevaron a ello. No te desapegas de la idea que escuchaste o en la universidad o en el espacio donde estudiaste o de hecho de la familia o de hecho de comentarios a tu alrededor, y cuando dices que eres maestro, tú solo sufres en ese asunto, en ese sentido, porque no te has desapegado de la idea. Y a lo mejor en algún momento escuchaste, en ser maestro, pues es lo más fácil. O ser maestro, y escuchas eso y dices, imagínate cómo valoras lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque hay un apego exagerado, excesivo, de una idea, de una palabra, que cuando entra en relación contigo y cómo te comportas, ya no hace sentido, no funciona. Desapegarte es eso, tomar esa distancia, saber que hay seres humanos. Si lo vamos a los griegos, está la cuestión de seducción, siempre va a haber, el cambio siempre es bueno, es la seducción, está el amor filial, siempre el apoyo a los demás, siempre los demás apoyándote a ti, está el estoa, el estorgue, y está el agape, es decir, el amor fraterno. ¿Sí? Por eso a los estudiantes los vemos en un momento dado como hijos, ¿sí? Paternalmente, y de lo sagrado de entender que la educación transforma. O sea, no hay otra posibilidad de cambiar las cosas si no es educación. Ya lo dijeron grandes pensadores, Nelson Mandela, Gandhi, por nombrar algunos de esta época, que han dicho. Emmanuel Kant, de siglos atrás, la única forma en que puedes educar es educando a los demás. Los griegos decían, si no tienes la virtud, no vas a ser buen ciudadano. O sea, ¿cuál es la intención que nosotros escuchamos de todos ellos históricamente acerca de la educación? La posibilidad de que haya algo mejor, la posibilidad de cambiar de concepciones ideológicas o de ideas, pues. Sí están bien, nos las vende la producción, nos la venden los medios masivos, pero ¿qué quiero yo? ¿Cuál es mi decisión? O sea, ¿dónde se encuentra mi libertad? Ya cuando llegas, has escuchado historias de que cuando llegas o has leído libros de superación, que cuando llegas al éxito te sientes solo, que se fue
tu vida en ello y que no tiene caso el tener todo el dinero del mundo. Estas ideas de superación pues también a veces no nos permiten abrir la posibilidad de estar en relación con lo que está presente en este momento. El aquí y el ahora, eso es tener conciencia. Y entender que el aquí y el ahora en la educación tiene que cambiar. La educación, entenderla que no solamente son la transmisión de conocimientos, sino ayudarle al estudiante a que elija. Acuérdense ustedes que ahora ya con el Internet, él abre una página y ya sabe qué es lo que está viendo en la historia. A ver, ¿cuándo nació Platón y lo que hizo? De volada se lo sabe más que uno, porque hable ahí el Google y el oráculo Google y ya nos dice, pero, ¿qué te dijo? ¿Cuál es la intención que tiene? Ya están los conocimientos. Ahora, ¿cuál es la función del docente? Enseñarlo a elegir. No nos dicen a nosotros en la cuestión de las mejores páginas o las páginas más legales o las páginas más fiables en Google para investigar, pues nosotros también tenemos que decirles, mira, hay esta página y esta página. Sabater lo utiliza de otra manera y dice en Ética para Amador, yo te tengo que decir, Amador, lo bueno y lo malo. Hay prostitución, hay narcotráfico, hay asesinatos, hay muerte, hay drogas, hay violencia. Te tengo que decir también, Amador, que hay bondad, que hay construcción, que hay creación, que hay amor, ¿sí? Que hay cosas bondadosas en el ser humano aunque no se vean, que hay humanidad. Yo te lo voy a decir, Amador, pero la elección es tuya. La elección es tuya. Y nosotros mismos Sabater, sigo con su idea, no dejamos de aprender. Ahora las neurociencias nos dicen que las neuronas se regeneran y que seguimos aprendiendo, pues bueno, qué padre, hay que seguir hasta que uno se muera. ¿Sí? Dice Heidegger que la vida no tiene sentido, pues bueno, el buscarle un sentido a lo que no tiene sentido, pues es darle sentido. La educación, ¿qué quiero de educación? ¿La perfección? No. Quiero que el otro entienda que es un ser humano, que es libre y que puede hacer lo que le dé su gana si quiere, con respeto al otro. ¿Sí? Sí, muy bien. Te invitaría a que nos dejaras de compartir pantalla, creo que ya no es Perfecto. necesario. Y mientras tú haces Perfecto, es verdad. esto, Misael Camacho te Es verdad. dice que está interesante. Tenemos una última interrogante de Patricia Medrano y dice, ¿cómo lograr desarrollar el amor a algo en algunos adolescentes cuando la motivación es nula y el amor es algo impensable? Mira, en la cuestión del adolescente es algo muy interesante. No es que no tengan amor, es decir, no hay ser humano que no tenga amor. El concepto de amor es lo que va variando. ¿Sí? La única manera que podemos hacer como posibilidad es escuchar. No escuchamos al adolescente, le queremos decir lo que tiene que hacer. Que si es cansado, ¿por qué? Porque choca con nuestra adolescencia. Nosotros no hicimos, entre comillas, lo que ellos hicieron. Obviamente que va a chocar con los tiempos modernos o posmodernos. Parece que hay un verdadero desencuentro, un verdadero desánimo en el adolescente, que por más que tú les intentes motivar, no hay eso. Hay que pensar que, por un lado, están en la parte de la transformación. ¿Qué es lo que nos genera? Aquí hay dos vías. Una, ¿qué es lo que nos genera que el adolescente sea así? Es decir, el espejo. No sé, yo no lo pude hacer, no sé, a lo mejor lo hice. Y la otra, debo de dejar de pensar como adulto con normas. Debo de recordar un poco lo que yo hice. Pues yo era muy tranquilo, sí, claro, los tiempos son distintos. No teníamos teléfono celular, ¿sí? Teníamos más relación con la familia. Vean, tenemos que entender, primero que nada, tenemos que entender el cambio, cómo se está dando cultural, las relaciones familiares, cómo se están dando, ahora con el Internet. Y esa es la parte ética, qué buena pregunta hizo la compañera, esa es una parte ética. Tenemos que ver la responsabilidad que tenemos. Tampoco, porque también llegamos al punto de decir, fueron los padres, hombre, los padres que no ponen atención. No, pues nosotros ya los tenemos en el aula y pues hay que hacer lo que mejor podamos. Y una de las sugerencias es escuchar.
no preguntar y no darles la respuesta. Oye, es que mira, si no estudias, híjole, no vas a ser casi decirle un bueno para nada. Así me dijeron a mí y hice 2 doctorados. No sé. La cuestión es esa, que el docente debe de escuchar, no oír. Es que está hablando de esto, algo tiene que decir. Y hay amor, ¿sí? Que lo manifiesten de otra manera, sí, claro, ¿sí? En su música, en sus tribus sociales que tienen, ahora ya son emos, ahora ya son ninis, la misma sociedad los va etiquetando. Quitarle el concepto de etiqueta de adolescente. Suena complejo, pero es también un ejercicio que nosotros tenemos que hacer. Sabater les digo, el valor de educar es tener valor, o sea, no cualquiera educa, no cualquiera está en el lugar donde estamos nosotros y eso es un privilegio, pero también se requiere valor. ¿Qué quiero hacer con ello? Eso sería como una posibilidad de escuchar. No darles los contenidos, pues ahí están y ellos lo saben más que nosotros de muchas cosas, muchísimo más. El hecho de que, fíjense lo interesante que es, el hecho de que sientan que tú los escuchas, ¿sí? Te da la posibilidad, te lo pongo de nuevo en mi ejemplo, yo doy clases en secundaria, en telesecundaria, los chicos se acercan y me tienen la confianza de decirme las cosas, y dicen mis compañeros de trabajo, ¿por qué? Porque los escucho, dices que tú te pones atento, ok, cuando me están hablando los veo a los ojos, sí, te escucho, dejo de hacer todo lo que estoy haciendo, le digo, te escucho, dime. Y cuando es de clase, eso pasa. Y cuando es algo que me quieren platicar, van y se acercan conmigo. Creo que lo que hago es precisamente eso, el escuchar. Y eso es una técnica del psicoanálisis, la escucha. Y todo lo que se te ocurra. Asociación libre se llama. Yo la utilicé para la pedagogía y me ha dado buenos resultados. 20 años de servicio precisamente en eso. Entonces creo que son las posibilidades. Quitarnos así como que soy adulto y tú te comportas. Sí, claro, hay reglas imprescindibles que nos da la sociedad, el respeto, la disciplina, ¿sí? Pero cada cual la va a ir asumiendo. Esto no, esto sí, como nosotros lo fuimos aprendiendo también. También no hay el ABC, también conforme vamos en la práctica, conforme vamos caminando, conforme vamos aprendiendo. Pero sí tenemos ciertos tips muy interesantes, didácticos, que nos pueden ayudar a nosotros a encaminar. Y también en la familia, y también con las personas con las que me relaciono, también con a quienes amo y a quienes me aman. O sea, como que decirle, ahora no juego, ahora sí juego, estas partes, te condiciono entonces, ya. Y si no le entro a tu juego, se complican las cosas. Y viene lo legal y vienen cuestiones ahí. En fin, sería más o menos esta idea. Gracias, Miguel. Miguel está preparando un curso taller sobre pedagogía del amor. Este curso taller va a tener una duración de un mes. Empieza el próximo mes a mediados, el 15. Quien esté interesado en tomar este curso taller puede mandarme un mensaje o llamarme. Mi celular es 4431 45 77 24. Su servidora, les repito mi nombre, Alejandra Hernández Vega. Y bueno, como último comentario nos gustaría que nos compartieras, Miguel, qué ganancias tendrían las personas que asistieran a tu curso taller, porque, bueno, yo conozco todo lo que planeaste, sé que está bien interesante, pero creo que tú de viva voz nos puedes motivar más en este curso de pedagogía del amor. Muy bien, bien. Las ganancias es que van a dejar de pensar en cosas malas. Van a dejar de pensar en ociosidades. No, no sé qué. Las ganancias son bastantes, son bastantes de acuerdo, de hecho, al puente que quieras tender. Una ganancia personal, ¿sí? De entender. La idea siempre es entenderte. Esa es una. La otra ganancia es la convivencia social que tú puedes tener. La otra ganancia son estrategias ya dentro de tu aula, dentro de tu espacio, para poder
llevar esta situación o sobrellevar si la quieres comentar así. Las ganancias de que puedes aprender un poquito más acerca del saber. El saber que está relacionado con la verdad. Estas serían las ganancias. Las ganancias de que tendrás entonces mayores elementos para enfrentar una situación que se te presente. Porque dentro del curso, esto que hablé muy rápidamente está dividido en esas sesiones y una será la historia, la otra será la epistemología, es decir, las teorías que nos permiten hacerlo, verlo, cómo compartirlo y la ética. Esos serían los elementos que estarán dentro del curso, dividido cada uno en su momento, con la profundidad de un taller y con la participación de ustedes. La ganancia más bien sería para mí, aprender y escuchar de ustedes siempre es lo más interesante. Ahora en esta modalidad, por la situación que estamos pasando, la situación que a veces ahora se complica por la aprende en casa y que también ahí vemos a estudiantes desapegados, estudiantes que no les interesa, no sé si me estén viendo, cuestiones de esas, algunas técnicas y estrategias para poder llevar todo este proceso que estamos vivenciando, poder entenderlo también y darle otra significación. Y la ganancia más importante es la transformación. El ser humano en toda su vida se tiene que estar transformando. Ya lo dijo Parménides, es cambio, es ser o no nada. Hay que ser, hay que estar en cambio, hay que estar en constante transformación. ¿Sí? La palabra más acertada a mí me parece, me gusta más que cambio, es transformación. ¿Qué me puede dejar algo al estar compartiendo con otro? ¿Cómo puedo escuchar a otro y de qué formas puedo colocarme en la escucha del otro? Serían en ese sentido las intenciones que tenemos en el curso. ¿Vale? Bueno, pues gracias. Psicorred es un grupo de psicólogos con pasión y que preparamos infinidad de cursos, talleres, conferencias, acompañamiento pedagógico a docentes y que bueno, estas actividades tienen la intención de tener un impacto de mayor calidad en la sociedad y en beneficio de nuestro sistema educativo. Ojalá puedan confiar en nosotros, repito, pueden llamarme, soy Alejandra Hernández Vega y me encuentran en el celular 44 31 45 77 24. Pues, doctor Miguel, en nombre de la UTM y de Psicorred, le agradecemos el tiempo que dedicó para preparar esto que nos compartió y que la verdad lo considero de gran calidad. Una excelente tarde, excelente fin de semana para los que están con nosotros todavía acompañándonos y pues estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias. A todos los que estuvieron por allí, muchísimas gracias. Y a los que no, se lo perdieron, pero bueno, no se preocupen, no pasa nada. Gracias. Gracias. Pues cerramos la sesión y seguimos en contacto con nuestra próxima sesión la próxima semana. Bonita tarde. Bye.